Sean bienvenidos a nuestro culto de adoración de este 21 de febrero del 2021. Deseando que todos se encuentren muy bien, hoy estamos iniciando con uno de los pasajes más hermosos y aleccionadores de la Biblia, el Sermón del Monte. Y mi mejor deseo es que todos podamos entender lo que Jesús quiere enseñarnos para que entendamos su método de vivir y no el método que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Por influencia de todo lo que nos rodea. Pero el desafío en esta serie de predicaciones es que tú te comprometas a cambiar lo que sea necesario para recibir lo que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te invito, amado hermano, a que descubramos esa vida escondida con Cristo. Oremos para que Dios se revele a cada uno de nosotros por medio de su preciosa palabra y podamos aprender a vivir a la manera de Cristo y no a mi manera, como dijo Frank Sinatra. Oremos, queridos hermanos. Buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, y reconociendo que te hemos fallado, que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, te pedimos de tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque hemos sido débiles. Ayúdanos, Padre, a poder levantarnos, a poder entender con claridad lo que tú quieres de nuestras vidas y que podamos recibir lo que tú nos ofreces, esa felicidad verdadera, esa felicidad perdurable, esa felicidad que no cambia. Así que te pido, Padre bendito, que esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy pueda ser una palabra de aliento, una palabra, Señor, que nos dé esperanza de lo que tú quieres de nosotros, Señor, y que lo podamos entender. Ayúdanos a poder entender nuestras fallas, Padre bendito, para que podamos cambiar y transformar todas aquellas cosas que nos han desviado de tu propósito, que podamos ser bienaventurados, dichosos, felices, cada uno de nosotros. Oramos, Padre bendito, por todos aquellos que quizá el día de hoy estén pasando por situaciones difíciles, pero por alguna razón tú les permites a través de este medio el poder conectarse para poder escuchar su palabra. También por ellos oramos para que les des aliento de vida, Padre bendito, y que juntos podamos seguir adelante en este tiempo difícil que tú nos has permitido, pero que podemos entender, Padre, que no te has alejado de nosotros, sino por el contrario, has estado junto con nosotros todos los días de nuestra vida, proveyendo para nuestras necesidades, Señor, y librándonos a muchos de nosotros de esta terrible pandemia que está padeciendo nuestro país y el mundo. Ahora te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo para poder recibir de ti tu palabra. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor por lo que Él es. Dice el Salmo 66, canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Canten himnos a su glorioso nombre, cántenle gloriosas alabanzas, díganle a Dios, tus obras son maravillosas. Alabemos al Señor. Tu gracia me visitó, sanando
sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Conociendo a Jesús, la dicha de poseer el reino de los cielos. Muchos de nosotros buscamos poseer algo porque creemos que eso que anhelamos nos va a dar la felicidad. Muchos trabajan toda su vida por poseer una casa o hacen un esfuerzo por poseer un carro. Otros hacen hasta lo imposible por conquistar a la que va a ser su esposa y no les importa gastar lo que sea con tal de cumplir su objetivo. Otros buscan viajar o tener muchos bienes materiales. Y de todo esto que he dicho, las personas piensan que esto les va a hacer felices. Pero sin embargo, con el tiempo, se dan cuenta que nada de lo que obtuvieron les dio la plena felicidad. Porque quizá, queridos hermanos, no hemos aprendido cuál es la verdadera felicidad, la que llena, la que satisface, la que no se agota y siempre está ahí. Por ello, hoy debemos meditar en esta palabra y aceptar el desafío de buscar la verdadera felicidad a la manera de Cristo. Iniciemos hoy con el capítulo 5 de Mateo. Este capítulo, con los dos siguientes, forman lo que se llama el Sermón del Monte. Es el discurso más largo y más completo de los que registra la palabra de Dios, salido de la boca de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Leamos juntos, ahí va a aparecer en la pantalla. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor tenía esa capacidad para poder observar tan profundamente al ser humano que al abrir su boca les enseñaba lo que necesitaban aprender. Los profetas y Juan habían cumplido bien su misión de predicar, pero Jesús lo sobrepasó a todos, porque era el Verbo eterno por medio del cual Dios nos habla en estos últimos días a ti y a mí. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios, queridos hermanos, en la antigüedad hablaba al pueblo por medio de los profetas. El profeta, en aquella época, era el mediador entre Dios y los hombres. Pero después de 400 años de silencio, Dios utiliza otro medio de comunicación con el hombre. El nuevo mediador es Cristo. Pero tú me puedes decir, ¿pero cómo nos habla si murió hace más de 2000 años? Efectivamente. Murió como hombre, pero Él resucitó como rey. Y nos dejó un legado que para nosotros es la herencia incorruptible, su palabra. Por ello, en el inicio de su ministerio, podemos ver que las muchas sanidades milagrosas que Cristo había llevado a cabo en ese lugar donde Él estaba, en Galilea, lo que denomina la palabra de Dios Galilea de los gentiles, estaban destinadas a disponer al pueblo para poder recibir instrucciones de parte de aquel Mesías esperado, en quien se mostraba la bondad y el poder divinos.
Algunos teólogos creen que este sermón era el resumen de lo que había predicado, como dice su palabra, en las sinagogas de ellos, para que comenzaran este curso intensivo de santidad y espiritualidad. Por ello, el enfoque de su predicación tenía un mensaje que es el mismo que ya hemos visto y que es un mensaje vigente para cada uno de nosotros, y que a lo largo de este sermón del monte nos enseñará no solo el cómo, sino el cuándo y el por qué. Acompáñame por favor a Mateo 4:17. Dice así la palabra de Dios: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje se va a repetir a lo largo de todo el Nuevo Testamento hasta que lo hagas tuyo. Veamos un poco de historia. La pregunta es: ¿dónde fue predicado este sermón? El lugar donde fue predicado este sermón fue una montaña de Galilea. Y dice su palabra que el Señor Jesucristo no tenía dónde reclinar su cabeza. Y nosotros, a través de lo que estamos leyendo, podemos entender que tampoco tiene ahora un púlpito desde donde predicar. Así que lo más útil es una montaña, desde donde poder ser visto y oído por la multitud sentada o recostada en la ladera. Lo cual nos muestra que también es su voluntad que tú y yo prediquemos el Evangelio por todas partes y no solo en medio de cuatro paredes. Dice su palabra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cristo predicó este sermón, que es una especie de norma espiritual del reino sobre un monte. Cristo, abriendo su boca, nos enseña cuál es el mal que debemos evitar y cuál es el bien en que debemos abundar cada uno de nosotros. Porque te quiero decir algo, hermano: el cristianismo tiene por objeto transformar nuestras mentes y cambiar nuestra conducta para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Cristo comienza su sermón con bendiciones, porque vino al mundo para eso. Lo ha enviado el Padre para bendecirnos a ti y a mí. Y tú y yo cada día somos bendecidos. Veamos Hechos 3:26. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nuevamente, la palabra nos muestra un propósito más de para qué Dios nos bendice. Y la Biblia dice con claridad: para quitar tu maldad. Cada una de estas bendiciones añade una doble intención: mostrar quiénes son los afortunados, los dichosos, los felices, los bienaventurados, y en qué consiste su felicidad. Estas enseñanzas están destinadas, número 1, a rectificar los errores de nuestra mente ciega, de nuestra mente carnal y mundana. La felicidad es algo que todos queremos alcanzar, pero la mayoría de la gente tiene un falso concepto de felicidad. Y al errar el concepto equivocado, el camino que ellos buscan, pierden precisamente ese objetivo y se desvían del camino. La opinión general es que felices son los ricos, los que gozan de dinero, de placeres, de honores, de poder, los que pasan los días en juergas y los años en aparentes placeres corporales, los que comen los más exquisitos manjares y se ven librados de sufrimientos, disgustos, problemas, y dicen que se salen siempre con la suya, provocando la envidia de sus espectadores. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo viene a darnos una noción completa y distinta de lo que es la verdadera felicidad. El comienzo de una vida cristiana debe ser tomar nota del significado de la felicidad que Cristo nos da con estas bienaventuranzas y tratar de actuar siempre de conformidad con ellas. El segundo propósito
es invitar a las almas perdidas a venir a Cristo. Es por ello que quienes habían visto y recibido las milagrosas sanidades efectuadas por su mano, lo seguían. Lo vimos hace 8 días, dice Mateo 4, 23, 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice su palabra que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y lo más importante que dice la palabra de Dios es que los sanó. Jesús los sanó. Y eso tenía un propósito, preparar el camino para que la gente en este sermón escuchara las poderosas palabras salidas de su boca y aprender a ser felices. Tercero, esta enseñanza también tiene como propósito fijar las cláusulas de compromiso entre Dios y el hombre. Acompáñame a Isaías 1, 18, 19, por favor, leamos juntos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El objetivo de la revelación divina, querido hermano, es hacernos saber lo que Dios espera de nosotros y lo que entonces podemos nosotros también esperar de Él. Dice su palabra, estemos a cuentas. Aquí se abre el camino de la felicidad, el camino de santidad. Somos desafiados a ser santos. ¿Qué quiere decir esto? Apartados para Él con un propósito bien definido para nuestras vidas. La Escritura dice en Isaías 35:8, acompáñame por favor, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice su palabra, no se extraviará. ¿Qué quiere Dios de ti? Que no te extravíes de su camino, y Él promete estar contigo para ayudarte, aconsejarte, para evaluar contigo y para así tomar decisiones que te den la dicha que tú anhelas. Algunos de los más sabios entre los gentiles tuvieron una noción de felicidad distinta del resto de la humanidad, acercándose a la de nuestro Salvador. Cristo describe aquí 8 características de gente feliz, dichosa, bienaventurada, que representan las principales características de un creyente como tú y como yo, y por tanto aplicables a nuestras propias vidas. Y sobre cada una de ellas se pronuncia una maravillosa bendición en este presente que estamos viviendo el día de hoy. Felices son, dichosos son, bienaventurados son, y a cada una de esas bienaventuranzas se le promete una bendición futura. Hoy veremos la primera. Leamos Mateo 5:3. Dice así su palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fundamentalmente quiere decir, número 1, que tú serás feliz si tienes un corazón de pobre, que se siente pequeño, necesitado, insuficiente y depende siempre y en todo de Dios. Velo desde este punto de vista. ¿Cuántas veces tu orgullo, tu soberbia o tu egoísmo te han acarreado problemas que te quitan tu felicidad, tu paz? Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, pero para ello debemos conocer la Biblia, su palabra, pues es la que nos instruye para poder lograr esta meta que nos dará la verdadera felicidad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que debemos de hacer tú y yo, aprender de Él. Acompáñame por favor al libro de Sofonías capítulo 3, versículo 12. Dice así su palabra.
y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El anhelo de Dios es un pueblo humilde, pobre de espíritu, que aprenda a confiar en Él en cada área de su vida. ¿Por qué no comienzas hoy, querido hermano, a poner tu confianza solamente en Él? Segundo, feliz es todo el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo y despegado de lo temporal, vive contento. Sin duda, Pablo nos da una tremenda enseñanza en este punto, cuyo propósito es que tú vivas en contentamiento, desapegado de lo que es temporal. Leamos Filipenses 4:12. Dice su palabra: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Recuerda que vivir humildemente se aprende y sé que no es fácil. Es por ello que sin duda la palabra nos invita a la reflexión, para que cada uno de nosotros nos podamos preguntar: ¿somos felices? ¿Tenemos contentamiento? ¿O seguimos infelices por lo que no tenemos? Tercero, pobre en el espíritu es quien, al tener riquezas en este mundo, está dispuesto como Job a bendecir a Dios cuando se las quite y a compartir con los necesitados, no solo sintiendo compasión del necesitado, sino también socorriéndole suficientemente en su propia necesidad. Sin duda, Dios establece con claridad las reglas del juego de la felicidad. Ya te repartió las cartas, ahora de ti depende cómo las juegas, pues Dios no se va a meter en tu decisión. Pues ser feliz, te quiero decir, querido hermano, es un acto de la voluntad del ser humano. Solo que el mundo trata de distorsionar el concepto de lo que es la felicidad. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Acompáñame por favor a Mateo 13:22. Dice así su palabra: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No permitas que las preocupaciones que hoy estás viviendo y el engaño de pensar que los bienes materiales te van a dar la felicidad hagan infructuosa la palabra de Dios. Pues Dios lo que quiere de ti y de mí es que seamos felices. Ciertamente estamos viviendo en una pandemia, pero aún en medio de la pandemia tú y yo podemos ser felices. Número 4. Pobre en el espíritu es quien tiene bajo concepto de sí mismo, como Pablo, el cual, a pesar de abundar en todos los dones espirituales, se consideraba el menor de los apóstoles, pero también dijo en el capítulo 7 de Romano, el primero de los pecadores. Notes el contraste. Él se consideraba el último en la fila de los apóstoles, pero el primero en la fila de los pecadores. No estamos hablando de baja autoestima, no es eso. Pues tenemos de qué ufanarnos tú y yo, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No es eso lo que quiere decir, es que cada uno de nosotros tendemos a sobrevalorarnos y es por ello que Dios nos da su palabra para poder rectificar el camino de nuestras vidas y encaminarlas a la verdadera felicidad. Número 5. Pobre de espíritu es el que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder de su Espíritu Santo. La Biblia nos da un ejemplo, es tener ese corazón contrito y humillado con el que, ¿se acuerdan? El publicano clamaba a Dios golpeándose el pecho y diciendo:
sé propicio a mí, pecador. Eso es pobreza en el espíritu. Ahora veamos el otro lado de la moneda, lo que no es ser pobre de espíritu. ¿No es pobreza de espíritu, de la que habla la palabra de Dios, la del necesitado que codicia las riquezas de este mundo y que ve con envidia cómo otros disfrutan de lo que él carece? Y lo peor de todo es cuando él en sus pensamientos desearía que esas personas que tienen lo que él no tiene, no lo tuvieran, porque él las codicia. Número 7. No es pobreza de espíritu la falsa humildad con que muchos declaran no tener dones o capacidades para poder servir a Dios y poder edificar la iglesia. Eso, queridos hermanos, se llama ingratitud, se llama mentira y es también pereza, flojera. Pues no hay nadie que pueda decir que no tiene por lo menos un don espiritual que puede poner al servicio de Dios. Lo curioso es que muchos de nosotros nos enorgullecemos de lo que somos y de lo que hacemos, pero cuando se trata de servir a Dios, nos descalificamos de lo que sí podemos hacer y no lo hacemos. En lugar de estar contentos con nuestras posibilidades de poder servir a Dios, ¿verdad? Pues como Pablo escribió y que lo tenemos que hacer nuestro, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amado hermano, todo es todo. Es decir, que no somos nada y que Dios lo es todo, pero precisamente en la conciencia de nuestra incapacidad se halla la convicción de que unidos a Dios, todo lo podemos. No hay pretexto para no servir a Dios. Esta pobreza en espíritu figura como la primera entre las bendiciones, pero lo que sí podemos entender es que los filósofos de aquella época no reconocieron esto como una virtud, pero Cristo la puso en primer lugar como fundamento de todas las demás virtudes morales. Somos felices en este mundo porque Dios cuida siempre de nosotros y no nos falta nada. Así lo escribió David en el Salmo 23, cuando dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te comparto esta historia. Se cuenta que allá, por los páramos de las tierras altas galesas, dos ministros de Dios, dos pastores, se encontraron con un muchacho analfabeto y con sordera que era pastor de ovejas. Le explicaron que Jesús quería ser su pastor, que siempre lo cuidaría de la misma manera que él como joven cuidaba a sus ovejas. Le enseñaron a repetir las palabras: el Señor es mi pastor, ayudándose de los 5 dedos de su mano derecha para ayudarle a recordar, comenzando por el pulgar y después con un dedo para cada palabra. Le dijeron que se detuviera en la 4ª palabra y recordara que aquel salmo es para mí. El Señor es mi pastor. Algunos años después, uno de ellos estaba de paso por el mismo pueblo y preguntó por el niño pastor. El invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas, enterrado por una avalancha de nieve. El vecino del pueblo que contaba la historia añadió: hubo una cosa que no pudimos comprender. Cuando se descubrió su cuerpo, estaba aferrado al 4º dedo de su mano derecha. Esta historia, querido hermano, ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. El Señor es mi pastor. Sin duda que los pobres en espíritu tendrán descanso completo, mientras que los arrogantes y ambiciosos se hallan siempre inquietos,
cansados y vacíos. Y la promesa más importante, el regalo de gracia que podemos recibir tú y yo, no solo es la felicidad, sino su reino. Dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí disfrutamos del reino de la gracia y después nos está preparado y reservado el reino de la gloria. Y Pedro confirma esa promesa en su primera carta. Acompáñame a Primera de Pedro 1:4. Dice así su preciosa palabra: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una maravillosa herencia reservada para ti y para mí en los cielos. Tomemos esta promesa y hagámosla nuestra. Los humildes, mansos y misericordiosos obtienen la gloria incorruptible del reino de los cielos. Resumiendo para no olvidar. Número 1. El mensaje no cambia. Lo primero que necesitas para ser feliz es arrepentirte. Número 2. Dios te bendice para que te conviertas de tu maldad. Número 3. Dios quiere que rectifiques los errores de tu mente. Número 4. Si no eres creyente, hoy Cristo te invita a que vengas a Él. Número 5. Su palabra establece las cláusulas de compromiso entre tú y Él. Número 6. Tu felicidad se cumple cuando tienes un corazón humilde y has aprendido a depender de Dios en todo, en todas las áreas de tu vida. Número 7. Tu felicidad se da cuando tu corazón, desapegado de las riquezas del mundo, vive en contentamiento y siente compasión del necesitado, supliendo su necesidad. Número 8. Tu felicidad se da cuando tienes un concepto bajo de ti porque sabes que eres débil y te reconoces pecador. Número 9. Tu felicidad se da cuando entiendes que dependes de los méritos de Cristo en la cruz y del poder de su Espíritu Santo. Número 10. No podrás ser feliz cuando codicias las riquezas de este mundo y envidias lo que otros tienen y quisieras que no lo tuvieran. Número 11 y último. No podrás ser feliz si no pones al servicio de Dios los dones que Él te ha dado. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios bendiga su palabra. Hagámosla nuestra y recibamos el reino de los cielos preparado para nosotros. Oremos, queridos hermanos. Buen Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Padre, porque hoy nos haces entender lo que es la verdadera felicidad. La felicidad que solamente Cristo nos puede dar, entendiendo primero que debemos de ser pobres de espíritu para poder aprender a depender completamente de ti, Señor. Que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde, que cada uno de nosotros, Señor, en lo que hemos aprendido el día de hoy, Padre bendito, tú te glorifiques en nuestras vidas. Que podamos entender, Padre bendito, que debemos tener desapego de las cosas materiales que este mundo ofrece, porque nada de lo que hay aquí nos vamos a poder llevar. Tu palabra dice que debemos de hacer tesoros en el cielo, donde ahí no hay ni ladrones que los hurten, ni tampoco hay nada que corrompa esas riquezas. Ayúdanos a poderlo entender. Ayúdanos, Padre, a poder ser humildes. Ayúdanos a entender esta palabra que hemos recibido el día de hoy y que la podamos hacer nuestra. Pues sin arrepentimiento en nuestras vidas, jamás podremos encontrar la verdadera felicidad. Y hoy yo quisiera invitar,
Si hay alguien aquí que esté escuchando este mensaje y que nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, solamente haciendo una oración de fe. Así que si tú le quieres recibir, solo acompáñame a orar y ora junto conmigo estas sencillas palabras. Repite conmigo: Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis pecados. Sé que te he fallado, sé que he cometido muchas faltas a lo largo de mi vida y hoy he entendido que necesito cambiar mi vida. Creo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en mi lugar, en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitó para darme una nueva esperanza de vida. Señor Jesús, en esta mañana yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, amados hermanos, ahora es tiempo de devolver a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Así que no te pierdas la bendición. Él ha prometido que abrirá las ventanas del cielo para todos aquellos que le devuelvan lo que es de Él. Así que ojalá que Dios ponga en tu corazón el poderle devolver lo que es de Él. Por eso al final de estas palabras aparecerá ahí la cuenta de nuestro hermano Israel para que tú puedas hacer ahí tus depósitos, y si por alguna razón no puedes salir de tu casa o no sabes cómo hacerlo, háblanos y nosotros podemos ir a recoger tu ofrenda o tu diezmo ahí mismo en tu casa. Así que su palabra dice que debemos de devolverle lo que es de Él. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que devolvamos a Dios lo que es de Él. Y ahora te comento que los anuncios saldrán a lo largo de la semana en nuestros chats para las reuniones que tenemos, tanto de varones, de mujeres, los estudios bíblicos. Ahí estarán, ahí en el chat de nuestra iglesia. Así que si a ti te interesa o si tienes alguna duda, por favor no dudes en llamarnos. Y ahora que hemos terminado de recibir esta palabra, yo te pido que me ayudes a orar y que recibas la bendición de Dios para que te ayude a hacer ese cambio y esa transformación de la que hablamos hace un momento. Inclina tu rostro un momento. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra.